Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Para estas alturas probablemente ya ustedes nos conozcan. Somos The Week, un podcast en el que analizamos las noticias más importantes de Costa Rica semana a semana. Estamos muy cerca de las elecciones nacionales, así que desde ya les invito a que salgamos a votar. Si usted quiere apoyar este proyecto de periodismo independiente, puede hacerlo en www.patreon.com/inclinada o pueden hacernos un simpe móvil al 8607-6470. Entremos de una vez a las informaciones de este episodio. Bastantes cosas pasaron estos días en nuestro país aparte de la campaña presidencial. Por ejemplo, el famoso proyecto de jornadas 4.3 volvió al plenario esta semana después de meses congelado y duró vivo lo que dura un vaso de agua en media marcha sindical, porque apenas regresó le aprobaron 14 mociones que lo cambiaron bastante y de paso lo mandaron otra vez a consulta obligatoria. O sea, pausa. Todas esas mociones las presentó Montserrat Ruiz, diputada del PLN. Y aquí está la clave del asunto. No son cambios cosméticos, son cambios que meten controles, condiciones y salidas de emergencia para las personas trabajadoras. Para algunos, eso lo mejora. Para otros, lo vuelve directamente inviable. ¿Pero qué cambia exactamente? Vamos por partes. Primero, condiciones mínimas reales, no solo en el papel. Ahora, el texto exige que si una empresa aplica jornadas de 12 horas, tenga espacios adecuados para descanso y alimentación, con ventilación, iluminación, higiene y ergonomía. Y no es solo una promesa, el Consejo de Salud Ocupacional se supone que va a tener que auditar eso cada año. Segundo, evaluaciones médicas obligatorias. Las personas bajo jornada excepcional tendrán que pasar por chequeos médicos ocupacionales cada 6 meses, gratis y pagados por el patrono, con seguimiento del Ministerio de Trabajo. No es voluntario, no es si hay presupuesto, es obligatorio. Tercero, y aquí empieza el verdadero pleito, la reversibilidad. Se aprobó que si el 50% o más de las personas trabajadoras bajo ese régimen dice ya no queremos seguir con jornadas de 12 horas, la empresa pierde la autorización. Punto. Eso sí, mediante votación secreta y supervisada por el Ministerio de Trabajo. Además, se incluyó que una persona trabajadora pueda pedir volver a la jornada ordinaria por razones personales o familiares, no solo porque esté enferma grave, sino porque su vida ya no le da. Cuarto, si trabajan el día libre, se paga doble, y eso es irrenunciable, nada de arreglos, compensaciones o después vemos. Quinto, rendición de cuentas. Las empresas tendrán que presentar informes anuales al Ministerio de Trabajo y al INAMU sobre brechas salariales, rotación, acceso a beneficios y condiciones laborales. Si no entregan el informe, se suspende la autorización para usar la jornada 4.3. Y además, el Ministerio de Trabajo tendrá que rendir un informe a la Asamblea Legislativa 18 meses después de aprobada la ley, evaluando impactos en salud, equidad de género y productividad. O sea, esto ya no sería aprobemos y vemos qué pasa. Pero entonces, ¿por qué hay tanto enojo? Porque para el sector empresarial y para parte de la Asamblea Legislativa, estos cambios convierten la jornada 4.3 en algo demasiado inestable. Les meten cosas a favor de los trabajadores y a las empresas no les gusta. Finjamos sorpresa. La diputada Daniela Rojas del PUSC y proponente original del proyecto fue directa. Dijo que lo que hizo Liberación Nacional es una irresponsabilidad y que ahora el texto genera inseguridad jurídica. La UCAEP salió en la misma línea. De nuevo, finjamos sorpresa. Pidió que el proyecto vuelva a su versión original y advirtió que con estos cambios la jornada 4.3 simplemente no camina. El descaro. Montserrat Ruiz de Liberación sostiene que esto no es empleo contra derechos, sino evitar que la excepcionalidad se vuelva regla sin controles. Su argumento es que si una jornada es realmente tan buena, no debería necesitar blindajes mínimos para la salud, el descanso y la dignidad humana. Y si necesita esos blindajes, entonces, con más razón, ponerlos. Ok, ¿y en qué punto estamos ahora? Estamos con 872 mociones votadas, solo 19 aprobadas y el proyecto otra vez en consulta obligatoria. El escenario es este. El texto cambió sustancialmente, el empresario está en contra, la proponente original también, y ya se empieza a decir en voz alta que si esto avanza no será en esta asamblea, sino en la próxima. Entonces, el proyecto volvió, sí, pero más regulado, más vigilado y mucho menos cómodo para quienes lo impulsaron al inicio.
Esto pasó hace más de una semana, pero quería contárselos porque se me fue. La frontera entre la fe y la política volvió a hacerse de papel. Literal, de papel, con logotipo de campaña y todo. La semana pasada La Nación dio a conocer que pastores evangélicos repartirán panfletos a favor de Laura Fernández entre sus feligreses tras una reunión organizada por la agrupación ultraconservadora Foro Mi País en el Templo Bíblico en Tibás. No desde el púlpito, eso sería ilegal, sino a la salida del culto, como quien reparte boletines parroquiales, pero con candidata incluida. El encuentro reunió a líderes religiosos con el equipo político del oficialismo. Ahí estuvo Francisco Gamboa, jefe de campaña de Fernández y aspirante a la vicepresidencia, quien declinó dar declaraciones a la prensa. Obvio. También participó Reinaldo Salazar, famoso pastor, fundador de Foro Mi País y expresidente de la Alianza Evangélica, encargado de explicar el método: no pedir votos literalmente durante el culto para evitar problemas con el Tribunal Supremo de Elecciones, pero sí distribuir material político directamente a los creyentes. La instrucción fue clara. El folleto entregado a los pastores se titula ¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el partido Pueblo Soberano? En él, Foro Mi País se presenta como un foro cristiano evangélico de asuntos políticos y detalla los compromisos que, aseguran, han sido asumidos por parte de la campaña de Laura Fernández. Entre esos, acoger la Carta de Valores del foro, garantizar espacios para candidatos evangélicos en el Congreso, así como lo oyen, pactaron puestos para diputaciones, abrir la puerta para que este grupo proponga nombres a puestos clave del Estado, como la Defensoría de los Habitantes, la Corte Suprema de Justicia y embajadas. También nos dimos cuenta que la designación de la exministra de Educación, Ana Catarina Müller, fue parte de lo que pactaron con ese foro. No es solo respaldo electoral, es negociación política con base religiosa explícita y documentada. Ante la exposición pública, la Federación Alianza Evangélica Costarricense salió a marcar distancia. Negó que Foro Mi País sea su brazo político y aseguró que el grupo actúa de manera autónoma. Eso sí, admitió conocer su accionar. En otras palabras, sabemos lo que hacen, pero no es cosa nuestra. Como si les creyéramos. No les da ni vergüenza. El tema con esto, además de la práctica rancia de la política que ellos mismos critican de tener votos prometiendo puestos, es que la Constitución en esto es tajante. El artículo 28 prohíbe hacer propaganda política invocando motivos religiosos. El Código Electoral refuerza esa prohibición. No se puede usar la fe para inducir apoyo o rechazo a candidaturas. Por eso el cuidado semántico, la coreografía legal, no lo diga desde el púlpito, no porque les importe no hacerlo, sino porque ya los han denunciado antes y el riesgo podría ser real. Laura Fernández no asistió al evento, aunque estaba invitada. Oficialmente dijo que tenía otros compromisos de campaña. Extraoficialmente, su ausencia evita fotos incómodas mientras su equipo hace el trabajo sucio: amarrar apoyos religiosos sin dejar huellas. Y es que para mí el mensaje es claro, el chavismo busca consolidar ese voto evangélico no como aliado circunstancial, sino nada más como un socio político. Y de paso se comieron a Fabricio Alvarado, quien se ve bien desesperado en sus últimos videos de campaña, diciendo que él sí es conservador, que Laura no, y un montón de habladas. La pregunta ya no es, y creo que nunca ha sido, si los pastores están haciendo política. La pregunta es cuánto más falta para que dejemos de fingir que lo están haciendo. Una actualización sobre el extraditable más famoso de nuestro país. Celso Gamboa quedó literalmente con la maleta judicial hecha. El Tribunal Penal de Hacienda decidió sacarlo del juicio conocido como ropita de bebé, cerrando así el último proceso relevante que mantenía abierto en Costa Rica y despejando el camino para su eventual extradición a Estados Unidos. La decisión no es una absolución ni un acto de benevolencia, es un criterio de oportunidad. Traducido al español,
corriente. La fiscalía optó por quitarse de encima un caso con penas relativamente bajas, cohecho, perjuicio, tráfico de influencias, con máximos de 6 años, para no estorbar un proceso mucho más pesado, una acusación por delitos de narcotráfico en Texas, donde las penas arrancan en los 10 años de cárcel. Es decir, el sistema judicial costarricense está diciendo, sin decirlo explícitamente, mejor que lo juzguen allá, porque aquí se queda corto. Con esta decisión prácticamente se agotan los pendientes judiciales de Gamboa en Costa Rica. Ya había sido absuelto en otros 2 procesos, uno relacionado con la alteración de registros penales y otro por justificar ausencias judiciales. Y en un expediente adicional por presunto tráfico de influencias hacia diputados también se había aplicado criterio de oportunidad. Ropita de bebé era la última piedra en el zapato. Al retirarlo del juicio, el obstáculo legal para la extradición queda reducido al mínimo. Gamboa es el primer costarricense solicitado en extradición por Estados Unidos, acusado de delitos que tienen que ver con narcotráfico. Rechazó el envío voluntario y apostó a pelear el proceso, pero en octubre un juzgado ya autorizó su extradición. Esa resolución está apelada y las audiencias se realizaron en diciembre. Aunque el plazo formal para resolver ya se venció, el mensaje político judicial es claro. Costa Rica ya no parece interesada en retener a Celso Gamboa aquí. Incluso los jueces han dejado entrever que esperan que la sanción en Estados Unidos sea más severa que cualquier condena posible en nuestro país. Más allá del destino personal de Gamboa, el caso tiene un peso simbólico enorme. Un ex magistrado, ex ministro de Seguridad y figura clave del poder político judicial termina a las puertas de una cárcel estadounidense, no por errores administrativos, sino por acusaciones de narcotráfico. Quiero terminar el episodio de hoy contándoles por quién voy a votar. Si algo ha caracterizado mi ejercicio del periodismo, bueno o malo, pero mío, es la honestidad con quienes me ven y escuchan. Por eso, y ante el escenario tan peligroso como el que tenemos enfrente, les abro mi cabeza y mi corazón. No al 100%, creo que nunca lo va a hacer, pero sí es la que más se acerca. Su enfoque de la movilidad urbana y la transformación significativa que podría generar en Costa Rica tener un buen transporte público es muy importante para mí. La protección, defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, las acciones inmediatas que se deben tomar para recuperar nuestra seguridad y, a la vez, invertir en aspectos sociales para tener más seguridad en el futuro, el equilibrio entre la protección de las personas trabajadoras y la apertura a la inversión extranjera directa para generar empleos, y los cambios en educación priorizando becas, transporte y comedores escolares son algunas otras de las propuestas y acciones que se alinean a lo que yo creo que Costa Rica necesita. La segunda razón es su perfil profesional. Creo que es una persona bien formada académicamente, UCR, Harvard, MIT, con sólida experiencia en el sector privado y un paso importante también en la función pública con resultados medibles. Relativamente joven, pero con la suficiente experiencia para asumir un rol tan importante como el de la presidencia de la República. Creo realmente que es una persona que puede sentarse a conversar con quienes no piensan igual a ella e intentar llegar a puntos comunes, a acuerdos. Me parece que tiene la capacidad de resolver los conflictos y desafíos que hoy tenemos enfrente. Y la última, pero no menos importante razón, es que creo que es la candidatura que puede ganarle al chavismo en una eventual segunda ronda. Si bien es cierto, Acción Ciudadana y el gobierno de Carlos Alvarado todavía le generan bastante peso que ha tenido que llevar en toda la campaña, un par de datos en las encuestas y mi propia percepción me dicen que tiene más chance de ganarle a Laura que la que podrían tener otras candidaturas serias. Esas son mis 3 razones fundamentales, generales, para decidir darle el voto a ella el próximo 1 de febrero. Y lo hago no pensando que va a ser la pomada canaria para este país, porque no lo va a hacer. Votaré por ella sabiendo que va a cometer errores, porque los va a cometer, sabiendo que no coincidimos en todo y que hay cosas de su plan y de su partido que no me gustan, pero al mismo tiempo diciéndole, con mucho respeto pero con mucha vehemencia, que estaré aquí o en otra trinchera, pidiéndole que tenga la suficiente humildad
para reconocer esos errores, corregirlos y seguir adelante. A Álvaro Ramos y Ariel Robles, que son los que están ahí pegaditos a Claudia en las encuestas, les respeto muchísimo. Son dos personas profesionales, demócratas, que sé que quieren lo mejor para nuestro país. Ariel particularmente le ha puesto el pecho a las balas estos 4 años desde la Asamblea, incluso teniendo consecuencias personales, y eso es de admirar. No cualquiera se enfrenta a un autoritario y teniendo apenas 34 años. Ramos es una persona brillante cuyo conocimiento, experiencia y decencia le harían muy bien al país. Cometió un error al aceptar trabajar con Chávez. Sí, pero enmendó. Votaría por ellos sin ninguna duda en caso de que lleguen a la segunda ronda. Pero sin ninguna duda. Y meto acá un comodín, que es Juan Carlos Hidalgo. Sé que yo le caigo mal por criticarlo y sé que por eso no quiso darme entrevista en este proceso electoral, lo cual lamento profundamente y realmente no coincido con muchas de sus propuestas. Pero aún con todo eso, puedo reconocer que es otro demócrata que en el caso de que llegue a Zapote no va a echar nuestra democracia a la basura. Esa es mi decisión. Votaré por Claudia. Lo haré con esperanza, lo haré con alegría. Con muchas ganas de, como dice Benedetti, defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Porque quiero creer que la decencia no se ha perdido en nuestra política y que todavía podemos volver a la Costa Rica que una vez fuimos y la que queremos ser. Esto fue un resumen de las noticias más importantes que sucedieron del 19 al 23 de enero en Costa Rica. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @lahoratica. Pueden compartir este episodio y todo nuestro contenido con las personas que ustedes quieran. Estamos generando bastante contenido, las entrevistas con las candidaturas, videos llamando al voto, todo eso ayuda, pueden compartirlo con quienes ustedes quieran. Pero lo más importante es que apoyen el periodismo independiente. www.patreon.com/lahoratica o pueden hacernos un simple móvil al 8607-6470. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.